La sonrisa triunfal de Taylor se congeló en el escenario, la imagen perfecta del éxito naval, pero el eco que resonó por la sala no fueron aplausos, fue un único y seco crujido, el sonido de una docena de pares de zapatos de vestir al ponerse firmes sobre el linoleum pulido. Los vi levantarse al unísono, una fila de Navy SEALs condecorados, con rostros de granito, movimientos precisos y firmes. No miraban a los Days, ni a la bandera, ni al oficial al mando. Me miraban directamente a mí. A mi lado, mi padre se inclinó. Su voz era un susurro confuso. ¿Qué está pasando? Pensaron que solo era un invitado. Olvidaron a quién pertenece este mundo. 2 semanas antes, el mundo había sido completamente suyo. Nos apiñamos en un ruidoso restaurante para celebrar el ascenso de Taylor. Mi padre, el comandante William Thorne, retirado, un hombre cuya identidad era un museo de sus 30 años en la Marina, levantó su copa. Su voz resonó por toda la mesa, llena de un orgullo resonante que solo había presenciado desde la distancia. Todos vitorearon a Taylor, anunció. Su logro nos enorgullece a todos. Luego me dio una palmadita en el hombro con desdén, de esas que se le dan a un niño que se ha esforzado al máximo en un juego que nunca iba a ganar. Y Aris también está aquí, y sigue haciéndolo bien. Hagas lo que hagas con esos contratistas de defensa, cariño, manteniendo los asientos calientes para los verdaderos guerreros. La mesa rió entre dientes, un sonido hueco y familiar que había aprendido a asimilar. Miré a mi hermana Taylor, la heredera ungida de su legado y una mujer que veía mi tranquila vida civil como un rotundo fracaso. Ella simplemente sonrió con suficiencia. «No te preocupes, papá», dijo, con la voz llena de falsa magnanimidad. «Necesitamos gente para gestionar los informes logísticos. Todo barco necesita su contramaestre». Eso fue lo que vieron. El papeleo, la nota a pie de página, una chica tranquila jugando con hojas de cálculo mientras los verdaderos héroes hacían el trabajo importante. Un calor familiar me subió por la nuca, pero mi expresión seguía siendo una máscara cuidadosamente construida de interés cortés. No tenían ni idea, no podían comprender que acababa de pasar las últimas 72 horas encerrado en una sala de informes segura, un lugar sin ventanas ni relojes. Mi firma estaba en la directiva operativa final para la vigilancia del grupo de trabajo. La misma misión que había acelerado el ascenso de Taylor. Estaban celebrando una victoria que no entendían y burlándose de su artífice en su cara. Esa palmadita condescendiente no fue solo una palmadita, fue la feria de ciencias que se perdió por su competencia de natación, el decatlón académico que él llamaba adorable. Cada vez que comparaban mis logros intelectuales con su uniforme y los encontraban deficientes, Taylor simplemente sonrió, pensando que me había puesto en mi lugar otra vez. No tenía ni idea de que acababa de menospreciarme delante de la misma familia que estaba a punto de verla entrar en mi mundo. Para comprender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender las 2 vidas que vivía. La pieza central de nuestra casa familiar, lo que se veía al entrar, era una enorme fotografía enmarcada de mi hermana Taylor. Vestía su impecable uniforme blanco de gala, lanzando al aire su uniforme de guardia marina en su graduación de la Academia Naval. Era un santuario para la elegida, la hija que había cumplido el legado de mi padre. Mis propios reconocimientos, becas, títulos y publicaciones quedaron relegados a una caja polvorienta en el ático. Eran logros discretos, no aptos para la exhibición pública. No tenían el mismo impacto visual. Recuerdo el día que defendí mi tesis doctoral. El tema era la guerra asimétrica y el modelado predictivo en teatros de operaciones navales. Estuve 3 horas frente a un panel de expertos, con la mente acelerada y argumentos agudos y precisos. Más tarde esa noche, intenté explicarle a mi familia la culminación de mi vida laboral. Estaban allí sentados, mi padre, mi madre y Taylor, con unas escaleras blancas y educadas. Finalmente, mi padre suspiró, negando con la cabeza. Tantas palabras altisonantes, Ares.
¿Pero qué hace?, preguntó, con un tono impregnado de la habitual decepción. Tu hermana está al mando de marineros. Eso es real. Es un legado. En su mundo, yo era una curiosidad académica. Mi trabajo, un puesto altamente clasificado como analista estratégico para el Comando de Guerra Especial Naval, fue descartado como el pasatiempo gubernamental de Iris. Me imaginaron en un cubículo beige en algún lugar, revolviendo papeles y preparando café. Un papel secundario, una nota al pie en la gran historia heroica de la familia Thorne. Carecían de un marco para comprender un campo de batalla donde el arma principal no era una nave ni un misil, sino datos, y no tenían ningún interés en construir uno. La realidad de mi afición era completamente distinta a su cómoda narrativa. Mi oficina no era un cubículo, era una habitación segura y sin ventanas llamada el Nexo de Desarrollo Estratégico. Era un lugar frío y tranquilo, donde la única luz provenía del resplandor de una docena de monitores que mostraban señales satelitales cifradas e inteligencia en tiempo real. Aquí era donde el futuro se ponía a prueba, donde fantasmas digitales libraban guerras silenciosas para evitar guerras reales. Allí no era una nota al pie, allí estaba al mando. En el Nexus, el rango no se trataba de la insignia en el cuello. Se trataba de la velocidad y la precisión del análisis, y nadie lo entendía mejor que el suboficial mayor Cade Renner. Cade, o Hulk, como lo llamaban sus hombres, era un veterano líder del equipo SEAL, un hombre que parecía tallado en una montaña y con una voz que le hacía justicia. No tenía ninguna paciencia con la burocracia ni la bravuconería y respetaba mi intelecto con una reverencia que le daba a pocos oficiales y mucho menos a un analista civil. Recuerdo una simulación en particular. Estábamos ejecutando un escenario de rescate de rehenes de alto riesgo. En la pantalla principal, un mapa táctico mostraba el vector de aproximación del equipo Bravo. Todo parecía estar bien, luces verdes en todo el tablero, pero vi algo más. Una leve anomalía en la latencia de la inteligencia de señales, un fantasma de datos que no encajaba con el patrón. «Espere», dije con voz tranquila pero rotunda. La sala quedó en silencio. «Negativo. Bravo, equipo. Su punto de entrada está comprometido. Inteligencia muestra un punto de acceso subterráneo en la coordenada 499. Desvíe». El operador de simulación ajustó los parámetros según mi orden. Un momento después, el punto de entrada comprometido en la pantalla explotó simulando una explosión, una emboscada catastrófica que habría sido letal. La sala quedó en silencio por un instante, el peso de lo que podría haber estado flotando en el aire. Desde el fondo de la sala retumbó la voz profunda de Cad. «Por eso es la oráculo», le dijo a un oficial más joven. «Ve todo el tablero». No vio a ningún intendente. Vio más de una vez a la persona que había salvado la vida de sus hombres, tanto en la simulación como en la realidad. En ese mundo hablábamos en un idioma diferente. Hablábamos de zonas de combate cinético, de minimizar los daños colaterales mediante la asignación precisa de recursos. Mi mente, justo lo que mi familia descartaba como poco práctico, era un sistema de armas. Era un escudo que protegía a hombres como Cade. El respeto silencioso que sentí en esa habitación fue más valioso que cualquier elogio que mi padre le hubiera dado a Taylor. Era real, se lo había ganado. Entonces, ¿por qué seguía yendo a esas cenas familiares? ¿Por qué soportaba las palmaditas condescendientes en el hombro? Creo que una parte de mí aún albergaba esperanza. Pero siempre me topaba con el mismo muro de justificaciones, generalmente esgrimido por mi madre. Recuerdo que una vez me llevó aparte en la cocina, con su voz un susurro tranquilizador. «Ya sabes cómo es tu padre, Iris», dijo, haciendo sonar las manos. «La carrera de Taylor va bien, le resulta más fácil presumir de ella en el club de oficiales. Para sus amigos, tiene sentido. Que lo tengan. Que lo tengan». Ese fue el mantra de mi infancia, que Taylor fuera el centro de atención, que papá tuviera su orgullo. Mi papel era ser la base tranquila y estable sobre la que construir sus brillantes triunfos.
Se esperaba que me encogiera para su comodidad, que puliera las agudezas de mi inteligencia para que no los hiciera sentir inseguros. La injusticia era un zumbido sordo y constante bajo la superficie de mi vida. Durante años acepté la narrativa. Yo era la hija intelectual y tranquila. Taylor era la heroína. Pero olvidaron que en la Armada moderna, el arma más peligrosa no es un misil. Es la estrategia que le dice al misil a dónde dirigirse. Y estaba a punto de hacerles una demostración con fuego real. De regreso a casa después de esa cena, algo en mi interior finalmente encajó. Los años de silenciosa frustración, mordiéndome la lengua y tragándome el orgullo, se habían consolidado en una fría y firme resolución. El comentario del intendente no fue un simple desdén, fue una grosera interpretación errónea del trabajo que mantenía a la gente a salvo en un escenario de guerra activo. Una confrontación emocional sería inútil. Simplemente me llamarían sensible y demasiado dramática. No lucharía contra ellos en su campo de batalla emocional, un lugar de reglas del juego cambiantes e ignorancia deliberada. Los traería al mío. La ceremonia de ascenso de Taylor, un evento regido por los rígidos protocolos que mi padre adoraba, sería el lugar. No se trataba de venganza, se trataba de una corrección de procedimiento. De vuelta en mi oficina segura en casa, accedí al expediente oficial de planificación del evento para la ceremonia. El manifiesto de invitados brillaba en mi pantalla, una lista de nombres y rangos. Mis dedos se movían sobre el teclado, pero no para añadir mi nombre a ninguna lista VIP. Estaba pensando como un estratega, analizando un sistema en busca de sus debilidades. Corroboré el programa de la ceremonia con los requisitos obligatorios de la sesión informativa posoperativa para la vigilancia de la fuerza de tarea. Una intersección perfecta. Redacté un correo electrónico cifrado para el comandante de la base, un hombre que sabía que cumplía rigurosamente las normas. El asunto era simple, urgente: programar la descontaminación para el personal de vigilancia de la fuerza de tarea. En el cuerpo del mensaje, lo expuse en el lenguaje oficial estéril que entendían. Indiqué que, debido a imperativos de seguridad de la misión, todo el mando de la fuerza de tarea, incluido el pelotón Bravo, debía asistir a una sesión informativa crucial. Citando limitaciones logísticas, señalé que el horario de las ceremonias de ascenso era el único viable para reunir a todo el personal clave. No era una solicitud. Era una declaración de necesidad operativa y no había lugar a discusión. La última pieza del rompecabezas requería un toque más delicado. Hice una llamada segura al jefe maestro Cade Renner. «Cade», dije con voz firme, «te he indicado a ti y a tus hombres que comparezcan obligatoriamente en el ascenso de Thorn». Casi pude oír su mirada en blanco a través del teléfono, seguida de un gemido sordo. «Oráculo, sabes que odio esas cosas, los discursos, los apretones de manos». Lo interrumpí con suavidad. «Lo sé. Considéralo una formalidad. Solo recuerda observar todas las cortesías oficiales para un asesor estratégico de nivel 5. Que conste». Hubo una larga pausa en la línea, un silencio lleno de una comprensión tácita. Entonces, una risita lenta retumbó por el altavoz. «Entendido, oráculo, una formalidad, alta y clara». Sabía exactamente lo que preguntaba. Mi padre y Taylor vieron la lista actualizada de confirmaciones de asistencia, llena de leyendas condecoradas de la Guerra Naval Especial. Su orgullo se apoderó de ellos, suponiendo que todos venían a honrar a Taylor. No tenían ni idea de que entraban en mi sesión informativa, en mi dominio, bajo mis reglas. El salón ceremonial principal de la base naval anfibia Coronado era un mar de blancos de gala y latón pulido, un lugar cargado con los fantasmas de la tradición y el valor. Olía a cera para pisos y al tenue aire salado de la bahía. Desde mi asiento en la tercera fila, tenía una vista perfecta y calculada de mi familia en la parte delantera. Estaban radiantes de orgullo, como si hubieran pulido personalmente cada metal de la habitación.
Mi padre estaba sentado erguido como un palo, con su viejo uniforme prácticamente convertido en un miembro fantasmal, mientras mi madre se secaba los ojos. Eran los orgullosos padres de un legado naval. Yo, con mi sencillo y conservador vestido azul, era una sombra intencionada, un don nadie deliberado. Era el papel que me habían asignado toda mi vida y por última vez lo desempeñaba a la perfección. En el Days, bajo las luces brillantes e implacables, mi hermana Taylor resplandecía. Había nacido para momentos como este, para los aplausos y los elogios del público. El comandante de la base, un capitán de rostro severo con el pecho lleno de condecoraciones que atestiguaban una vida trascendental, subió al podio. Comenzó a leer su mención con una voz firme y barítona que llenó la sala. Habló de su liderazgo en su último despliegue, de su valentía bajo presión, de su inquebrantable compromiso con los valores fundamentales de la Marina. Con cada superlativo, el pecho de mi padre parecía hincharse un poco más. Estaba reviviendo su propia carrera a través de ella, una versión perfecta y desinfectada. Era todo lo que siempre había deseado. Lo observé y no sentí la habitual punzada de ira. Solo sentí una profunda distancia clínica. Estaba viendo una película de su propia creación, una simple historia de heroísmo transmitida de generación en generación. No tenía ni idea de que el guión estaba a punto de ser revertido por su guionista no acreditado. El capitán terminó la citación habitual e hizo una pausa, dejando que los amables aplausos inundaran la sala. Luego, su tono cambió. Se volvió más serio, más pausado, captando un nivel de atención completamente nuevo. «Pero ningún oficial triunfa solo», dijo, mientras escudriñaba al público con la mirada. Y hoy es crucial reconocer que los recientes logros del teniente comandante Thorne fueron posibles gracias a una nueva y revolucionaria doctrina estratégica que ha transformado fundamentalmente nuestra forma de operar en aguas hostiles. Un silencio de genuina curiosidad se apoderó de la sala. Esto no formaba parte del guión habitual de la ceremonia. Era algo más. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, con la espalda rígida, intrigada. La sonrisa de Taylor permaneció fija, pero sus ojos perdieron un poco de brillo. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. El capitán continuó, con una voz que resonaba con una autoridad que no admitía interrupciones. Esta nueva doctrina, que enfatiza la inteligencia predictiva y el combate asimétrico, ya ha salvado decenas de vidas y millones de dólares en activos navales. Fue diseñada por una de las mentes no uniformadas más brillantes del Departamento de la Marina, un estratega cuyo trabajo en la vigilancia de las fuerzas de tarea condujo directamente a los éxitos que hoy celebramos. Vi a mi padre fruncir el ceño, profundamente confundido. No sin uniforme. La palabra no cuadraba. En su mundo, los héroes llevaban uniforme. Los estrategas eran almirantes curtidos, no civiles. Las piezas no encajaban en su narrativa pulcra y ordenada. Miró hacia atrás, con un destello de fastidio en los ojos, como si buscara a un hombre de traje al que pudiera asignarle ese papel. Ni siquiera me miró. Claro que no. ¿Por qué lo haría? Entonces el capitán asestó el golpe final, con voz clara y aguda. Una persona conocida por los operadores del equipo SEAL 3 solo por su indicativo, oráculo. El nombre resonó en la silenciosa sala como una carga de profundidad. Un murmullo recorrió las secciones donde estaban sentados los operadores, un sonido de reconocimiento, de respeto. Era un nombre legendario, susurrado en informes clasificados e informes posteriores a la acción. La confusión de mi padre se transformó en un desconcierto atónito, con la boca entreabierta mientras intentaba relacionar la legendaria señal de llamada con alguien en esa sala. Pero Taylor palideció. La sonrisa confiada finalmente se desvaneció, reemplazada por una máscara de comprensión incipiente y horrorizada. Ella lo sabía. Había visto el nombre en informes clasificados. Simplemente nunca supo a quién pertenecía. Y es un honor tenerla con nosotros hoy.
El capitán anunció, haciendo un gesto hacia mi sección, pero era demasiado lento. Cada Renner tenía su propio ritmo. En la segunda fila, el jefe maestro Renner me llamó la atención. Asintió con un solo gesto brusco. Una conversación de lealtad y respeto se desarrolló entre nosotros en un gesto silencioso. Se puso de pie con un movimiento fluido, silencioso y ensordecedor. Los otros 11 SEALs de su pelotón se levantaron con él. Giraron sobre sus talones con la precisión letal de un equipo de exterminio sincronizado, no hacia el escenario, sino hacia mí. Toda la sala quedó en completo silencio. Cada susurro, cada tos, cada crujido de un programa dejó de existir. En ese vacío de sonido, un único estallido explosivo resonó en el aire. El sonido de 12 manos golpeando pechos de Kevlar y chasqueando en un saludo firme y firme. Todo para mí. La mujer silenciosa de la tercera fila, el contramaestre, el aficionado. Todas las cabezas en la sala se giraron, siguiendo con la mirada el saludo a su objetivo. Vieron las leyendas de la Guerra Naval Especial honrando a un fantasma, un civil anónimo al que habían pasado por alto momentos antes. Dejé que mi mirada se desviara hacia la primera fila. El rostro de mi padre era un lienzo de orgullo desmoronado. El rubor desapareció de sus mejillas, reemplazado por una incredulidad que le dejó la boca abierta. Vi el conflicto en él. La hija civil a la que había ignorado toda su vida recibía una deferencia que él mismo rara vez había recibido. Su entrenamiento militar luchaba contra la negación paterna. Su cuerpo, instintivamente, intentaba ponerse firme ante una autoridad superior. Vi cada palmadita desdeñosa en el hombro, cada qué bien, cada comparación con Taylor, todo derrumbándose sobre él en un instante insoportable. Y Taylor, en el escenario, era una estatua de humillación pública. Su ascenso, su momento, eclipsado total y completamente. El protagonismo que había anhelado toda su vida era ahora una mirada dura e implacable que la revelaba como un personaje secundario en una historia mucho más grande. Sostuve su mirada un buen rato, dejando que la verdad de la escena, de mi vida, se asentara en sus mentes. Este era mi mundo. Esta era mi autoridad. Este era el resultado de todas esas horas de soledad que se habían burlado como pasatiempo. Entonces volví mi atención a los hombres que me honraban. Sostuve la mirada firme de Cad y asentí lenta y deliberadamente en señal de reconocimiento. Al unísono, bajaron las manos, cumplieron su deber. Mi padre me había pasado la vida enseñándome la estructura de mando. Al final, solo hizo falta un gesto silencioso y unificado de 12 hombres para enseñarle mi postura. La ceremonia concluyó, no con una explosión, sino con 1000 conversaciones susurradas que resonaron por la sala como una onda expansiva. Los procedimientos formales se disolvieron en una neblina de parloteo confuso y excitado. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, un nuevo centro de gravedad se formó en la sala, y por primera vez en mi vida, fui yo. El capitán de la base estuvo a mi lado al instante, con una mezcla de disculpa por el descuido y un profundo respeto recién adquirido. El jefe maestro Renner se mantenía firme, una guardia silenciosa a mi lado, mientras media docena de otros oficiales, hombres con águilas y estrellas en sus cuellos, convergían hacia mi posición. No vieron a Iris Thorne, la hija silenciosa. Vieron a Oráculo, un activo estratégico, y tenían preguntas sobre mi última evaluación de amenazas. Al otro lado de la sala, a través de un hueco entre la multitud, vi a mi familia varada en primera fila. Eran una isla en el mar cambiante de marineros. Su momento de orgullo se había convertido en un espectáculo público. Mi padre se acercó a mí. Su rostro era un caos de vergüenza y una necesidad desesperada e innata de recuperar el control de la historia. Taylor estaba justo detrás de él, con aspecto pequeño y disminuido, despojada de su gloria prestada. Pero no pudieron alcanzarme. Estaban bloqueados por un muro de respeto uniformado, los mismos hombres cuyo mundo creían suyo. Oficiales y SEALs, sin mediar palabra,
crearon un perímetro respetuoso a mi alrededor mientras discutíamos los parámetros operativos, y mi familia simplemente no pudo pasar. Eran forasteros. Tras un largo y humillante momento de irrelevancia, se dieron la vuelta y se marcharon, dejando la sala completamente sola. Un año después, el aire en el centro de mando global es fresco y limpio, con un aroma a ozono y café en constante preparación. No hay accesorios de latón pulido, ni retratos mohosos de antiguos almirantes observando desde las paredes. En cambio, las paredes son enormes pantallas continuas que muestran datos en tiempo real de todo el mundo. Patrones meteorológicos, movimientos de flotas y comunicaciones cifradas. Esta sala no se centra en el pasado y sus rígidas tradiciones. Es una máquina viviente que moldea el futuro. A la cabecera de una enorme mesa de conferencias negra, señalo un mapa holográfico del frente del Pacífico. Mi público no es mi indiferente familia. Es un grupo de trabajo conjunto de generales, almirantes y directores de inteligencia de 3 países diferentes. Esta gente no conoce a mi hermana. Nunca han conocido a mi padre. No tienen ni idea de la chica a la que le dijeron que su trabajo era un pasatiempo o que su doctorado era en un campo que no era real. Solo me conocen como el Dr. Aris Thorne, el arquitecto principal de la Iniciativa de Defensa del Pacífico. Me escuchan cuando hablo, no por cortesía, sino porque mi análisis ha demostrado ser acertado una y otra vez. Cuestionan mis suposiciones con rigor y respetan mis conclusiones porque están respaldadas por datos irrefutables. Esta es mi familia ahora. Una familia forjada no por la sangre ni la obligación, sino por la competencia mutua y un deber solemne compartido. Aquí, el respeto no se da por el apellido, se gana cada día. Y en esta sala, mi valor nunca ha sido cuestionado. En medio de mi sesión informativa sobre la asignación de activos en aguas profundas, mi teléfono personal, boca abajo sobre la mesa, emite un zumbido suave e insistente. El protocolo dicta que debería ignorarlo, pero un extraño instinto me hace mirar la pantalla. Es él, mi padre. Hago una pausa, tomo un sorbo de agua para calmarme las manos y, con sutileza, desbloqueo el teléfono bajo el borde de la mesa. Mi corazón late lento y pesado en mi pecho. Un solo mensaje de texto. Me quedo sin aliento al leerlo. Aris, vi tu nombre en un resumen desclasificado de una sesión informativa. Nunca lo entendí. Lo siento mucho. Estoy orgulloso de ti. Ahí estaba. El mensaje que había ansiado durante 30 años. Las palabras que solía susurrarme en la oscuridad, imaginando cómo se sentiría al finalmente escucharlas. La validación que pensé que lo arreglaría todo, sanaría cada vieja herida. No había excusas ni peros. No, lo siento, pero siempre eres tan difícil. Solo una simple y clara admisión. Toda una vida buscando aprobación condensada en 21 palabras. La niña que llevo dentro, que solo quería que su papá viniera a la feria de ciencias. Quería llorar de alivio. La adolescente enojada quería tirar el teléfono al otro lado de la habitación. Pero la mujer que estaba aquí ahora simplemente sintió una silenciosa sensación de cierre, como ver una tormenta lejana finalmente alejarse hacia el mar. Pensé en lo que este mensaje habría significado para mí hace 10 años. ¿Cómo lo habría cambiado todo por él? Hace 5 años, ¿cómo habría sentido una oleada de ira triunfante? Pero ahora, era como leer la disculpa de un desconocido por un desaire que ya había superado. Su orgullo ya no era el referente para el mío. Mi paz ya no estaba en sus manos. Respiré hondo para tranquilizarme. El aire fresco del centro de mando me inundó los pulmones. Miré el mensaje una vez más, reconociendo el fantasma de la chica que tanto lo necesitaba. Luego, con un simple y deliberado gesto del pulgar, lo archivé. No respondí. Mi validación ya no era un premio que él pudiera negar o conceder. Fue en esta habitación, en las vidas que mi trabajo protegía, en la tranquila e inquebrantable confianza de conocer mi propio valor. Finalmente estaba orgulloso de mí,
Pero la hermosa y trágica ironía era que ya no importaba. Volví a dejar el teléfono, miré el mapa holográfico y me encontré con la mirada expectante de los generales. Mi concentración era absoluta. Señalé un cuello de botella estratégico en el mar de China Meridional, un lugar donde una sola decisión inteligente podría evitar una guerra. Nuestro siguiente paso, dije con voz clara y firme, es aquí. Mi familia quería que estuviera a la sombra de mi hermana, pero olvidaron una cosa. Las sombras solo se proyectan bajo las luces más brillantes.